Hoy en Es la Hora de Opinar con Carlos Bravo Regidor, Vanessa Romero y Leopoldo Gómez. Vamos a discutir sobre el relanzamiento del Partido Acción Nacional. Después con Gerardo Esquivel hablaré de los impuestos recién aprobados en la Cámara de Diputados a refrescos azucarados y con edulcorante. Y para finalizar, me voy a enlazar con Eusebio Gómez para hablar del robo de las joyas en el Museo del Louvre. Así que quedes aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El Partido Acción Nacional celebró el relanzamiento de su partido. Su presidente Jorge Romero anunció el inicio de una nueva era con una visión más moderna y cercana a todos los ciudadanos, a quienes invitó a sumarse a esta nueva etapa. El PAN, dijo, ya no tendrá alianzas con otros partidos, ahora buscará acercarse a los jóvenes, en fin, una serie de cambios, también al parecer cambios ideológicos, pero hoy vamos a analizar con los colaboradores del martes qué implica esto para el principal partido opositor de México y qué efectos podría tener esto para la política nacional. Saludo a Carlos Bravo. Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Compañeros, buenas noches. Vanessa Romero. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y en esta ocasión nos acompaña el analista político Leopoldo Gómez. Polo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Déjame empezar contigo. ¿Cómo viste este relanzamiento el sábado? A ese no fuiste, a ese relanzamiento. A ese no fui, no me invitaron. ¿No te invitaron? A ese no me invitaron. Bueno, pero podrías ir como analista. Bueno, es verdad. Bueno, yo inicio rehusándome a denominar a aquello que ocurrió el sábado como relanzamiento. Ok. Primero porque pues, no hubo una reconfiguración ideológica. Yo me pregunto si alguien se sorprendió porque el PAN pues, se tilda a sí mismo como un partido de derechas. Si alguien se sorprendió porque asumieran este eslogan de patria, familia y libertad, que ya le habían imputado algo muy similar a Xóchitl Gálvez en la campaña del 24. Bueno, antes era por una patria ordenada, ¿no? El de generosa. Generosa y ordenada. Vaya, pero ya le habían, el PAN mismo ya le había imputado este eslogan similar a Xóchitl vida, Gálvez verdad y libertad. Vaya, era algo muy claro. cercano a las derechas latinoamericanas. Tampoco vi el sábado un cambio de dirección. El PAN se sigue definiendo a sí mismo, no en términos esenciales, sino en contraste con Morena. Y tampoco vi pues, nuevas caras, nuevos liderazgos, nuevos cuadros. Lo que yo vi el sábado fueron fundamentalmente tres cosas. Primero, un rebranding. Segundo, un acto de supervivencia. Y tercero, una sacudida. Las explico las tres rápidamente. Primero, un rebranding, pues todos vimos esta modificación en su logotipo, que creo que nos permite ver que está siendo un poco más importante para el PAN la imagen que la idea, ver el partido más como una marca que como una forma de representación, como una forma de organización. Segundo, acaso más importante, lo que yo vi es un acto de supervivencia. Y aquí hay que recordarle a la audiencia que el PAN, siendo efectivamente pues, la oposición más importante en este país, es el partido con menor número de militantes. Los militantes que tiene registrado ante el Instituto Nacional Electoral son 277,000, poco menos de la población de Colima. Sí. 21,000 más de los que requiere un partido de nueva creación acreditar para acreditarse como partido político. Y eso es importante porque de llegar a ese mínimo, lo que establece la Ley General de Partidos Políticos es que el Instituto Nacional Electoral podría quitarle al PAN el registro. Aunque uno de los cambios que anunciaron es que una nueva app. Claro. El clic. Claro. Te vuelves miembro militante con un clic. Con un clic. Y lo que yo afirmo es que detrás de esa estrategia, detrás de ese hazte militante con un clic, detrás de esta nueva narrativa de ya no habrá barreras entre la militancia, entre la ciudadanía y hacerse militante el PAN, está verdaderamente esa razón, la posibilidad muy cercana que tenían hasta de perder el registro. Entonces, en donde muchos ven un ejercicio valioso de autocrítica por parte del PAN, yo en realidad es que veo uñas aferrándose a la supervivencia y termino diciendo que también fue un acto de sacudida de su alianza con el PRI de Alito Moreno. Sí. Pero también, ojo, porque uno si escucha bien el discurso de Jorge Romero, no está señalando que el PAN no va con alianzas. También si uno ve el discurso que da Ricardo Anaya en términos del relanzamiento, es que van a quedarse un ratito solos, pero después admitirán nuevas alianzas por bienes mayores. Tú escribías el viernes en tu columna en El Financiero, te veías muy escéptico
Y te pregunté ahorita y dices, pues sigo escéptico. Así es, la verdad, Sí. esencialmente sí. Digamos, Sí. vi un poco más de lo que yo esperaba, porque Sí. un poco fue que de repente nos anunciaron que iba a haber un relanzamiento Sí. y no hubo ningún trabajo previo y de la nada Sí, sí. salió esto. Mira, del lado positivo para ellos creo que pues está esta idea de definir que no va a haber alianzas, al menos hay una Eso es definición ahí. importante. ¿Sí? Sí. Este tema de la apertura, pues me parece que también hay una... Sí. Era ha sido un partido históricamente de cuadros, Sí. lo van a tratar de hacer un partido más de masas, vamos a Sí. llamarle así. Me parece De que hay una masas de internet. Sí, de internet, pero de las nuevas masas. De las digamos. nuevas bases. Masas sí, virtuales. Masas sí virtuales. y sí creo que hay una suerte de definición ideológica que no Sí, yo es también muy creo. sorprendente. Sí creo que ha sido el PAN un partido de derecha vergonzosa. Y un Sí. poco ahorita, y por el video que sacaron y todo, como que se están tratando de quitar esa vergüenza Sí. y es lo que somos. Entonces, en ese sentido, es lo que veo del lado positivo. Lo malo es que no veo autocrítica. Sí, yo no veo nada de autocrítica. No veo si es un partido al que se le dejó de querer, porque ahora se le va a Sí. querer. No veo desarrollo de ideas, proyecto, no veo personalidades. Es el partido de la anti-4T, así es como creo que salen de todo esto. Y del lado feo es que no veo cómo empatan un montón de cosas que plantearon ahí. Te voy a dar algunos ejemplos. Pues dicen que no va a haber alianzas. Pero ahí estaba Costa Naranjo, Claudio X González, todos los Sí. que van a ser partidos eventualmente y además les van a competir. ¿Cómo empatas eso de no? Y luego las alianzas que no, pero que a lo mejor solo por un rato, en fin, desde Nuevo León sale que ellos sí quieren alianza. Tienes también este tema de, anuncian que va a haber una gran apertura, pero son los mismos que están anunciando eso y no viste caras nuevas. Dicen que va a haber diálogo, pero sacan un video de guerra así como de ciencia ficción, donde es realmente a golpes que nos vamos a entender, ¿no? En fin, no veo cómo empata, cómo haces un paquete coherente de todo lo que vimos ahí. No creo que le sume electoralmente nada. Ahora, en el tema ideológico a mí me parece, yo sí veo esta derecha que era vergonzosa, ¿no? Muy diferente. En México la derecha, ayer lo platicábamos, ¿no? O sea, no había derechas como había en Argentina o en Chile, ¿no? O sea, eran En Colombia. en Colombia, en fin. Yo creo que sí el tema ideológico es importante aquí, porque en un mundo polarizador, como el que estamos viviendo, polarizante, ¿no? Pues tiene todo el sentido correrse más hacia la derecha, ¿no? Y ocupar ese espacio que no ocupaba nadie, ¿no? Porque si el centro se está vaciando electoralmente, pues te mueves a la derecha. A la izquierda ya no te puedes mover porque ahí es el mercado de Morena. ¿No, Fíjate Carlos? que sí, a mí me parece que lo más interesante y lo que tiene más miga de todo esto es verlo en perspectiva comparada o como con un lente más internacional. Porque se habla mucho de las nuevas derechas, ¿no? Sí. Y estas nuevas derechas que son, digamos, no necesariamente dejan de ser conservadoras, pero tienen un estilo mucho más disruptivo, más rebelde, más rompedor, más antisistema, ¿no? Y estoy hablando de Donald Trump en Estados Unidos, de Bolsonaro en Brasil, de Milei en Argentina, de Bukele en El Salvador o de Farage en el Reino Unido, de, bueno, Le Pen en Francia, de Vox en España, de Meloni en Italia. O sea, realmente es un fenómeno que llama mucho la atención. Correcto. Es uno de los grandes temas del mundo contemporáneo, estas nuevas derechas, en qué se parecen, en qué son distintas. Y en efecto, me parece que mucho de su auge tiene que ver con lo que dice tratar de capturar un espacio político que está siendo redefinido en la medida en que las viejas derechas ya se ven como apolilladas, como de museo, ¿no? Y que lo que era en cierto sentido las nuevas derechas neoliberales, pues están bastante desacreditadas, ¿no? Entonces hay un espacio ahí, hay un electorado, me parece, que conquistar en ese sentido. Pero a diferencia de todos los casos que acabo de mencionar, a mí me cuesta trabajo ver o interpretar este relanzamiento del PAN como una apuesta por ser de esas derechas. En primer lugar, porque no veo nada disruptivo en el relanzamiento del PAN. Me parece que sigue siendo una derecha bien portada, una derecha de gente decente, que era una cosa que siempre les encantó, como a los panistas identificarse con Oye, eso. salvo el video ese, Bueno, pero es un video. O sea, digamos, es un Pero a lo video, mejor es lo que viene. pero pues, tengo muchas Hoy dudas. oí que- a Jorge Romero y decía que es lo que viene. Vamos Perdón. a ver, porque yo pago por ver eso. Sí. Porque digo, me cuesta mucho trabajo imaginarme a Jorge Romero o a todo su grupo Sí. de pronto agarrar la motosierra
como Milei o empezar a hacer las Lili cosas Telles. que hace Donald Trump. Además, en México no hay dos de los focos de hostilidad que definen esas nuevas derechas, como son en Europa, por ejemplo, los migrantes, el Islam, ¿no? Y en el caso de América Latina, izquierdas, digamos, muy desacreditadas como los peronistas en Argentina o el Partido del Trabajo antes de Bolsonaro. O sea, me cuesta trabajo entender cuáles son las condiciones idiosincráticas del caso mexicano que estarían de alguna manera indicándoles que una apuesta como esa tiene futuro, tiene sentido, tiene arrastre, ¿no? Yo entiendo, pues sí, el PAN es un partido de derecha, va a ser un partido conservador, aunque, por ejemplo, hay partidos conservadores en Europa que se han vuelto muy pro derechos de las minorías sexuales o de las comunidades de la diversidad, porque es así una manera de modernizarse, pero al mismo tiempo de actualizar su posición en contra del Islam, ¿no? Ellos dicen, bueno, pues nosotros admitimos la diversidad sexual y por eso no nos gustan los migrantes islámicos porque son homofóbicos, ¿no? O sea, ahí hay un desarrollo, digamos, en términos de agenda con respecto al cual yo veo al PAN a años luz, ¿no? Sí. Y finalmente te diría que yo creo que lo más interesante, si es que pasa, está por venir. Yo no le pondría tampoco demasiada atención al acto del relanzamiento. Tuvo sus gazapos ahí con Max Cortázar cayéndose a una fuente y estas cosas que dices como que pues esto no empata con lo otro. En Nuevo León ya hay, digamos, muchísimo escándalo de cómo que no nos vamos a aliar si ya estaba todo listo para aliarse con el PRI, ¿no? Entonces yo veo que hay como, se les quedaron muchas rebabas ahí alrededor. Creo que fue una cosa quizás un poco apresurada. Sé que hubo mucho trabajo interno, no fue público, digamos, con estudios, en fin. O sea, no es una quijotada en el sentido que es una idea, una ocurrencia que alguien tuvo y lo hicieron de antemano. O sea, hay una apuesta detrás, digamos, la filigrana de la cual no se ve todavía. Okay. Pero en cualquier caso, me parece una noticia digna de atención que en las oposiciones que veíamos ya tan desmoralizadas, tan desprestigiadas, pues haya un movimiento por tratar de volver a adquirir relevancia. Totalmente. Ahora, decía Carlos que mencionaba todos los partidos o los movimientos de derecha que han tenido arrastre. Y bueno, mencionaba Trump, Bukele, Meloni, Milei, Bolsonaro. Todos son por personalidades, ¿eh? O sea, al final del día, lo que más le hace falta, yo creo, al PAN en este momento es un liderazgo, claro, ¿no? Claro. Un liderazgo que encarne ese proyecto disruptivo de derecha. No lo tiene. Y ahí, como yo mencionaba ayer, pues a lo mejor se junta el hambre y las ganas de comer, porque sí hay otro empresario que está tentando las aguas para ver si se lanza o no, que es Ricardo Salinas, que va muy ideológicamente también en esa, pues, en esa corriente disruptiva, de una derecha disruptiva, ¿no? Pues creo que muchos tenemos claro que la estrategia de Ricardo Salinas Pliego no es dirigir los destinos de la patria, sino más bien hacerse pasar por un operador político, por un opositor político, perdón, en vez de reconocer abiertamente que debe el 70% de su fortuna al SAT. Entonces yo creo que esa es su estrategia fiscal, más que una estrategia política de Ricardo Salinas Pliego. Pero ahora que lo traes a la cola... se le está moviendo ahí, o sea, sí le está empezando a gustar la idea. Ahora que lo traes a colación, debo decir que hay encuestas que ya han preguntado cuál es la opinión de la gente en torno a Ricardo Salinas Pliego, aunque bueno, no puede ser propiamente considerado como un político, y es de las personas que tienen más negativos en México. Quien más negativos tiene es Alito Moreno con 67. Ricardo Salinas Pliego, 48 puntos negativos. Y por ahí se van todas las personas que veíamos el sábado en el relanzamiento del PAN. Jorge Romero, 44 puntos negativos. Ricardo Anaya, 47. Kenia López Rabadán, 52. Lili Telles, 52 puntos negativos. Y en ese sentido, ayer yo veía hoy por la mañana, veía la entrevista que le hace Denise Merker a Ricardo Anaya en su nuevo programa Hablemos, me parece que se llama. Y es muy interesante porque Ricardo Anaya dice, lo que buscamos nosotros en el PAN con este relanzamiento es que la gente vuelva a confiar en nosotros. Algo complicadísimo, porque no es que confíen en ti, sino que confíen en alguien pues, que ya le falló. Un partido que tiene tantos negativos, pero además, imagínense, un partido que es pues, directamente relacionado con Calderón, con García Luna, con la guerra contra el narco, con Fox, con la traición a la transición a la democracia. Además,
está intentando relanzarse con figuras tan problemáticas como las que les acabo de mencionar. Nada más Jorge Romero, hablando de su dirigente, y aquí lo discutíamos cuando lo nombraron como dirigente en noviembre del año pasado en esta misma mesa. ¿Cómo puede ser que intentas hacer una renovación de tu partido con la continuidad de Marco Cortés? ¿Cómo intentas hacer un relanzamiento del partido está el tema con del alguien que liderazgo. está con alguien que está acusado de tantas cosas, de cártel inmobiliario, utilizar los recursos para el sismo del 17, 70% de desviación de fondos? Vaya, una persona que inclusive personas de su mismo partido, Felipe Calderón, Margarita Zavala, lo han señalado por organizar una red de extorsión a vendedores ambulantes. En fin, lo que quiero decir, y con esto termino, es que cualquier relanzamiento de un partido político con liderazgos de esta naturaleza es absolutamente estéril. No, y se podrá decir, Polo, que falta mucho para el 2030, pero no, también hay que decirlo. O sea, ya necesitan a un liderazgo que encarne ese proyecto, porque además capitalice los errores de Morena, que como estamos viendo, pues ya empiezan a salir y son muchos. Es que mira, no es fácil posicionarte frente a Morena, la verdad. Es un partido que, aunque la opinión de todos los partidos no es particularmente buena, tiene mucho más positivos que cualquier otro partido. Muchísimo. Tienes a la 4T, a la presidenta con los positivos que tienes. Tiene un anclaje social tremendo. No está fácil posicionarte ahí. Entonces, de cara al 2030, mucho va a depender de cómo esté ubicado en la mente de los electores, pues básicamente el gobierno morenista de Claudia Sheinbaum, ¿no? Ahora, yo lo que veo, si le trato de buscar alguna lógica a todo lo que sucedió en este relanzamiento, es que están diciendo, hey, aquí estamos, no estamos dormidos, estamos aquí despiertos, vengan a nosotros todos los que quieran oponerse a Morena en el plano local, están las puertas abiertas para ustedes. Curiosamente, el tema ideológico ahí no parece figurar. Y yo creo que están esperando la implosión de Morena. Es decir, es como cualquier oposición estaría en ese momento. Yo creo que lo que están diciendo es, aquí estamos dispuestos a ser agresivos, tenemos las puertas abiertas a que vengan todos los que tengan un agravio frente a Morena para ser nuestros candidatos, y tendrán que sentarse a esperar que en efecto ese malestar que hay con ciertas políticas públicas se vuelva un enojo directo contra los gobiernos de Morena, y en donde ya tienes las condiciones para un surgimiento de esa derecha populista, digamos, fuerte y confrontativa. Habrá que esperar la personalidad que encabezaría eso, ¿no? Pero ves, por ejemplo, rumbo ya al año que entra, al 2027, perdón, la elección federal y 17 gubernaturas. ¿Ves a morenistas que no acaben teniendo la candidatura buscando al PAN para lanzarse por ese partido? Sí. Yo creo que esa es un poco la apuesta. Sí. Esta idea de nos abrimos nuestros brazos para que vengan a nosotros todos los que quieran, es exactamente esa a nivel local. Que es lo que hizo el Morena en su momento. Que es lo que también hizo Morena en su momento. Sí. Y Morena, teniendo la fuerza que tiene y la cantidad de tiradores que tiene para cada puesto, pues muchos muy fuertes en lo local. En lo local, pues quedarán desamparados, y el PAN les dirá, vénganse con nosotros. Esa es la apuesta. Carlos. Fíjate que, bueno, varias cosas. La primera, en efecto, yo creo que el tema del liderazgo, como dices, es muy importante. Cuesta trabajo de pronto comprar la idea de la renovación cuando siguen siendo los mismos. Sí. Yo he hecho mucho en falta, y no solo en el caso del PAN, pues aquella tradición que hubo durante mucho tiempo de que cuando un partido perdía las elecciones, pues su dirigente decía, bueno, pues no me salió, me hago a un lado, que venga alguien más. De un tiempo acá, la política partidista no se ha tratado de gestionar las diferencias, sino de hacerse del control del partido. Pasó en el PRI con Alito, creo que ha pasado también en el PAN de Marco Cortés, de Romero, o sea, siguen siendo el mismo grupo. O sea, Ricardo Anaya. De Ricardo Anaya, sí, en fin. Desde o sea, el 2018. A mí me parece muy problemático eso, decir, esto es una renovación con los mismos. Bueno, pues ok, pero entonces no estás renovando el liderazgo, que es uno de tus principales déficits. No veo, por ejemplo, ninguna apuesta en términos, ya deja tú de 2027-2030, de formación de cuadros, que ese fue históricamente uno de los fuertes del PAN, como un partido de cuadros. ¿No? Y no veo tampoco, y esto es quizás otro punto en el que contrasta con las nuevas derechas, no tengo claro cuál es el malestar que va a tratar de encarnar este nuevo PAN. ¿Cuál es la emoción que moviliza? ¿Cuál es la ira, el enojo, la furia, el miedo? ¿No?
esos sentimientos que las nuevas derechas son extraordinarias en encarnar, en representar, en utilizar como un puente de comunicación con el electorado, como una forma de anclaje que tú estás diciendo. Para nada veo eso. Entiendo que hay un video ahí que se ve combativo, pero más allá de eso, o sea, me cuesta trabajo, sobre todo porque además veo mucho, digamos, conformismo con Morena en ese sentido. No veo que haya una masa crítica y sobre todo, incluso si hay, porque hay, un electorado de oposición, no veo que este PAN se esté de alguna manera posicionando para ser un partido que le inyecte energía a ese electorado de oposición. No veo algo que le ha servido mucho a esas nuevas derechas, es el ánimo antisistema. Ser derechas rompedoras, que en eso son derechas muy raras comparadas con las derechas de antes, porque la derecha siempre ha sido, digamos, el partido del orden, de la tradición. La izquierda es el partido del conflicto, de la rebeldía, y de pronto las derechas se están volviendo los partidos de la rebeldía. Yo no veo eso en el PAN. Me cuesta trabajo imaginar. Es que Morena sigue siendo Morena sigue siendo el partido antisistema. Claro, pero a Morena le pasó lo que decía Hannah Arendt, que era el problema de los revolucionarios. Es que al día siguiente de que ganó la revolución se vuelven burócratas, ¿no? Yo no veo esa rebeldía en Acción Nacional. E incluso me cuesta trabajo imaginar que llegue, porque hay mucho en este relanzamiento que dicen, vamos a volver al origen, ¿no? En el origen, Acción Nacional fue un partido de oposición leal. Nunca fue una oposición antisistema, como sí fueron muchas oposiciones de izquierda. Entonces, en ese sentido, me da curiosidad ver cómo le hace el PAN, este PAN tratando de relanzarse con un fenómeno global de esas nuevas derechas a las que puede estar tratando de aspirar, pero a las que yo creo que no se parece, pero también con un electorado como el mexicano que ya no es el viejo electorado que con el que el PAN sí supo ganar, no nada más gobiernos estatales o digamos, una presidencia parlamentaria importante, sino la presidencia 2 veces. Bueno, y en la original del 2000, captando el enojo de la gente por las crisis económicas, fundamentalmente. Ese era. O sea, yo creo que motivos para estar enojados hay de sobra. Lo que no veo es hasta el momento capacidad para no sé, es que fíjate, apelar a eso. Lo que escuchaba yo a Jorge Romero con Carmen Aristegui y decía es que la democracia y que están desmantelando. Ese es un tema que nos enoja aquí en esta mesa. No, yo me refiero a la violencia. Pero que es perdedor desde el punto de vista. Pero ¿tú no crees que hay temas para estar enojado? Hay malestar con ciertas políticas públicas, por supuesto, pero no hay ese enojo que alimenta. Es visceral, correcto. Sí, no hay. No. Ese enojo que en México al que sacó al PRI fue las crisis económicas. ¿No? Que sacó al PRI, bueno, en la primera vez, porque en la segunda no fue la economía. No, fue la corrupción, ¿no? Exacto. Ahora, yo creo que sí un cambio importante es este tema de las alianzas. Hablemos un poco, ¿no? Porque esto de decir ya no vamos con el PRI, ¿no? Que a muchos han interpretado como, pues es un reconocimiento a que la alianza con el PRI no funcionó. Yo tengo mis dudas, tengo que decirlo, porque no sabemos el contrafactual. Si hubieran ido separados, a lo mejor les hubiera ido peor, ¿no? ¿Quién sabe? Ahora sí pagaron un costo que es la pérdida de la identidad. Claro. ¿No? Claro. Pero ¿cómo ves esto de ya vamos a ir solos? Le vamos a apostar a ir solos. Es que cito lo que dice Jorge Romero el sábado y dice, nuestro futuro no depende ni dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura. Es decir, no las excluye. Inmediatamente después del evento del sábado ya se habló en esta mesa, de la alianza en Nuevo León nuevamente con el PRI, pero también mucho se ha hablado de la alianza con Movimiento Ciudadano, que yo creo que sería una muy mala idea para Movimiento Ciudadano, pero ganadora para el PAN, porque algo le puede garantizar, sobre todo en los estados, en la elección del 27. Por eso yo creo que el PAN no fue tan claro en su redefinición ideológica. Yo creo que queda claro que ya no con el PRI. Salvo que en Nuevo León. Bueno, en Nuevo León hay una rebelión de la dirigencia local. ¿No? Las palabras de Ricardo Anaya con Denise Merker son muy clarificadoras, porque lo que dice es, vamos a ir un rato solo para definir quiénes somos esencialmente, pero después analizará los órganos del partido, las alianzas en términos particulares, porque siempre hay un bien mayor por el cual luchar. Pero en las entrevistas que yo escuché de Jorge Romero, sí era más categórico de que se acabó con el PRI. Sí, con el Como PRI. que no lo tienen claro. Claro, su discurso no fue demasiado categórico al hablar de alianzas futuras. Yo creo que sí es categórico en el tema del PRI. Con el PRI ya se acabó. Y además tiene todo el sentido del mundo,
Porque ya el PRI, ¿qué le otorga al PAN? Pero Ya, quien no. sale luego a corregirlo es Santiago Taboada, es decir, de su mismo grupo político. Parece algo que fue al menos discutido. En Nuevo León van juntos. No, están en veremos. Pero Pues que lo determinará el CEN del PAN. exactamente. Ujú. Pero bueno, te decía, por eso creo que no fue tan claro el PAN el sábado en su redefinición ideológica, porque es una cosa rarísima lo que sucedió. Primero va un sacerdote a darles la bendición, después utilizan este eslogan de patria, familia y libertad, y después sale Jorge Romero a decir que van a abrazar a todo tipo de familias, homoparentales, homosexuales, inclusive las integradas por animalitos. Vaya, no hay mucha certeza ahí en la definición determinada, ¿no? Polo. No, sí, es que eso de las familias, de las... es decir, son de las cosas que no empatan. No empatan, O sea, esto no sí, cuadran, vamos claro. con el eslogan patria, familia, libertad, ubicándose más claramente en la derecha, creo yo, pero Sí. al mismo tiempo dice, bueno, pero todas las familias, aún las que solo tienen mascotas, Sí. ¿no? Dice, bueno, ¿qué definición es esa, no? O sea, Sí. es una cosa muy... Otra muy- vez la derecha vergonzosa. Sí, ¿no? sí, sí, exacto. Vergonzante. Vergonzante, sí. Y avergonzante. Vergonzante. Yo no creo que esto les dé mucho para 27, no creo que les dé mucho para 30, por lo que hemos venido haciendo aquí. No hay las personalidades, pero tampoco hay ese enojo, tampoco hay esa cuestión visceral en contra del morenismo, vamos a llamarle así. Y por cierto, creo que las condiciones para la competencia electoral estructuralmente se han vuelto mucho más adversas para las oposiciones. Por que cierto, también sí es hay cierto. un tema, Polo, sí hay un tema que causa mucho resquemor y enojo en la población, es la seguridad. ¿No? Pero la seguridad ha estado ahí, ha sido una de las preocupaciones principales de los mexicanos por largo tiempo. No ha definido, que yo sepa, ninguna elección. No a nivel nacional, pero sí en algunas locales, ¿no? En algunas locales. Digo, lo traigo porque, a colación, porque en el caso de Bukele fue fundamental. Sí. ¿no? O sea, Pero es aquel área en donde Sheinbaum está dando mejores resultados. pero también ¿no? es cierto, ¿no? Sí. Que Sheinbaum está tratando de hacer cosas diferentes, ¿no? Así es. Yo no pienso que la seguridad vaya a ser, y si se mantiene la tendencia que estamos viendo ahorita, un tema que ¿Quién sabe se qué pueda va? construir una oposición. Es que ese es un buen tema. ¿Cuál va a ser el tema en el 27 y en el 30? Bueno, difícil decirlo ahorita, Difícil ¿no? decirlo, pero yo creo que el tema ganador una y otra vez es la economía. Y si la economía no va de picada, las posibilidades de una oposición se reducen. Si la economía da un giro hacia lo peor, Sí. se abren las posibilidades para la oposición. Y están los programas sociales, ¿no? Que les han funcionado de maravilla. Sí, sí. Así es. Carlos. A ver, tú decías, Leo, que habláramos de lo de las alianzas. Yo creo que Sí. al final lo que hace o rompe la efectividad de las alianzas tiene más que ver con el electorado que con la congruencia ideológica. Si hay un electorado para el cual pueda ser compatible que vayan juntos o que haya un liderazgo que vuelva, digamos, irrelevante la etiqueta partidista. Hay 4 de cada 10 mexicanos no votaron por Claudia Sheinbaum en la Sí. presidencia, 45 de cada 100 no votaron por el obradorismo en el Congreso. O sea, hay un electorado de Hay oposición. electorado. ¿Cuál es el perfil sociodemográfico de ese electorado? Para mí eso es una incógnita, no tengo una respuesta. Yo supongo que parte de este relanzamiento está basado en un diagnóstico de ese electorado que podríamos decir que a lo mejor es más conservador o no, porque también hay mucha gente conservadora en Morena. O sea, a lo mejor también aquí las categorías que usamos de análisis entre izquierda, derecha, progresista o conservador, no necesariamente te ordenan a los electores, ¿no? Entonces yo creo que aquí me parece interesante pensar que atrás de esto hay una lectura del electorado de oposición que el PAN ya identificó que es susceptible de ser atraído De o ganar. de ser conservado. No, esto lo hacen no para crecer, sino para mantenerse. También es una estrategia válida de un partido y más en condiciones tan adversas como esta. En todo caso, hay otro significado de la frase volver al origen que me parece incluso más interesante que el significado ideológico, que tiene que ver con la vieja vocación federalista del PAN, lo que Lujambio llamaba la estrategia que iba de la periferia hacia el centro. Creo que como analistas muchas veces nos gana el foco de atención del 2027, 2030, Sí. las elecciones federales, pero si un acento tuvo el proceso de transición a la democracia en México Sí, fue ir ganando. que fue de abajo para arriba, de la periferia hacia el centro. No me parece condenable, me parece interesante un PAN que de pronto diga, pues vámonos por ahí, porque además a nivel federal pues sí está muy difícil. Si vamos a seguir jugando a las elecciones, a pesar de la dificultad de ganar y a pesar de la reforma electoral que viene,
pues su mejor oportunidad probablemente sí está en lo local. O sea, a lo mejor Ir también ganando municipios, estados, distritos. son el partido, tú decías ahorita, son el partido con el menor número de afiliados, es cierto, pero también son el partido de oposición con el mayor número de gobernadores, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor el PAN está haciendo un corte de caja y decir, no puedo todo, ¿no? Pero bueno, sí puedo esto y me voy a dedicar ahí. Insisto, no me parece mal que en una situación como esta, aunque pueda o yo no estar de acuerdo, tanto en lo ideológico como en lo procedimental, no me parece nada mal que haya un partido de oposición que tenga la audacia de hacer algo y se atreva a equivocarse, que ya no sigan nadando de muertito. Prefiero esto, aunque la rieguen, a que sigan ahí en la inercia de seguir esperando a ver qué pasa. No, totalmente. O sea, sí, bienvenido que hayan salido del letargo. A lo mejor la riegan, pero sí. al menos se están atreviendo a hacer algo. Ahora, son los mismos. Son los mismos. No, eso. Una última ronda de conclusiones rápida, por favor. Bueno, yo creo que ya dejé claro que me parece que lo que vimos el sábado fue una pantomima, que fue gatopardismo, y uno que pues no está de acuerdo en términos políticos con el PAN podría regodearse del tema, podría echarse a reír y decir, mira, el PAN y su dirigencia cómo se están equivocando de nuevo, pero no, yo creo que lo que ocurrió el sábado es una pésima noticia para el país porque no le pone demasiada presión a Morena, porque no nos dejan nuevos cuadros, nuevos liderazgos, nuevos referentes, no eleva el debate público, porque aunque uno no esté de acuerdo con los panistas, pues la realidad es que en su tradición histórica tenían personas sumamente preparadas, sumamente respetables, pues que eran referente para muchos. Y por último, pues que es una mala noticia que a través de estas campañas de afíliate a través de un clic, pues lo que están intentando hacer es nuevamente engordar su patrón para no perder su padrón, para Pero no perder que su ahí registro. sí hay un cambio importante, porque el que tenía el poder, y lo decían los mismos panistas, eran los padroneros famosos, ¿no? Yo creo que aquí, con esta aplicación, le quitan ese poder a los padroneros. Claro, lo que estoy intentando hacer ver es cómo la razón detrás de este relanzamiento de una forma de afiliarse al PAN es meramente no perder el registro y seguir recibiendo estos 1.300 millones de pesos que reciben del erario. Pero también sacudirse a los padroneros, que eran factor real de poder dentro del PAN, ¿no? Una última conclusión. Sí, a mí me parece Leopoldo. que, mostraron que se están moviendo. No me queda claro que tengan ellos una visión estratégica de qué plantear, cómo reconectar con el electorado, cómo volver a ser aquel partido que en algún momento fueron, que era el partido que se convirtió en una alternativa real de poder, que conectó con la mayoría de los electores. Me da la impresión que lo que están haciendo es abriéndose y esperando a que vengan mejores momentos para ello. Parece que es válido, venga aquí. Me parece que la estrategia claramente es de la periferia al centro, pero cómo saltas de la periferia a un planteamiento nacional es muy distinto. Porque en lo local puedes ir sobre agravios muy específicos, muy específicos. Puedes agarrar un candidato que no tuvo la candidatura por Morena y que sea... Pero de ahí cómo saltas una propuesta nacional alternativa es un salto Pues lo vimos cuántico. en el 2000, 97-2000. Es como con un liderazgo como el de Fox, que logra capturar ese enojo que había en la ciudadanía por las crisis económicas. Claro, ¿no? Pero y ahora no hay ni Fox ni hay ese agravio en este momento, ¿no? Mira, Carlos. Quizás para terminar también, yo creo que, digamos, como decía, esta cuestión de si este es el principio de un PAN cuya dirigencia ya deja de apostar por hacerse del férreo control del partido, que se da cuenta que en la medida en que ha consolidado ese poder, ha perdido atractivo y se ha vuelto un partido, digamos, que no atrae otros cuadros nuevos o desencantados con su propio atractivo, ¿no? Eso es interesante en términos sobre todo de ver cómo se va a gestionar la pluralidad dentro del PAN. ¿Realmente va a haber pluralidad? En teoría, con esto de abrir las afiliaciones y hacer elecciones primarias para determinar candidaturas. Ahí me parece es bien interesante cómo en eso estaría incluso, me parece, rebasando por el lado de la participación a Morena que hace encuestas, ¿no? Aquí hagamos con toda la conflictividad nunca han interna. salido bien las primarias en México. Está bien, está bien. Nunca. O sea, siempre es... Me resulta imposible pensar cómo las van a realizar. El PAN sí tuvo, antes, digamos, en los 80, en los 90, el PAN sí hacía primarias, y no le salían mal. Hace mucho tiempo, claro, hay muchísimas tentaciones, ¿no? Y muchas cosas pueden salir mal. Me parece de todos modos interesante la apuesta por decir, vamos a hacer algo diferente. Ahí, en eso, en hacer primarias para elegir candidaturas,
me parece la mayor audacia de todo este relanzamiento. Por cierto, no sabemos si primarias abiertas a militantes del partido o abiertas a toda la sociedad, Bueno, por ¿no? ejemplo. Cualquiera es de una las gran dos. diferencia. No, sí dijeron A cualquiera, primarias a cualquiera. abiertas, dijeron primarias Ah, abiertas. abiertas, No, sí pero dijeron ¿cómo tiene que ser abiertas. ¿Cómo militante? organizas una primaria abierta? Nada más, No, ¿dónde vas a hombre. poner las casillas? ¿Quién va a Está pagar bien. por No, eso? no, es una locura. Más allá de todos esos problemas, a mí me parece una pregunta importantísima, es cómo se va a gestionar la nueva conflictividad que dentro de ese partido van a traer estas nuevas reglas, van a traer los liderazgos que se quieran acercar o los liderazgos que ya están ahí que quieran crecer. Eso, la gestión de esa conflictividad, No, pues de sí, esa sí, pluralidad, ahí puede estar el éxito o el fracaso de este relanzamiento. Muy bien. Pues muchas gracias por venir, Polo. Gracias. Nos vemos mañana. Nos por vemos cierto. mañana. Va diferentes roles. Sí, exactamente. Gracias, Carlos. Gracias, Leo. Gracias, Vanessa. Hacemos una breve pausa y voy a platicar con Gerardo Esquivel de los nuevos impuestos a los refrescos con edulcorante. En fin, en general de todos los impuestos que pusieron el Congreso, la Cámara de Diputados la semana pasada. Regresamos en un momento más.